Elena nunca fue bienvenida en San Juan de las Dúas Sombras. Desde su nacimiento, cargó con el peso de ser diferente. Con cicatrices que pocos se atrevían a cuestionar, fue tratada como una sombra, alguien a quien ignorar, incluso rechazar. Pero esa noche, mientras la ciudad dormía, algo cambió. El lejano sonido de pasos en las calles oscuras hacía temblar incluso el corazón de los más valientes. Un guerrero, procedente de las montañas del norte, había llegado con un único propósito, para ver el brillo que nadie más pudo ver. Y esa brillantez, lo sabía, sería la clave para derrotar al hombre que gobernaba la ciudad con puño de hierro. Elena, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el centro de una revolución que lo cambiaría todo. Pero, ¿sería capaz de aceptar su destino? ¿O se quedaría al margen donde siempre la habían relegado? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuestras emocionantes historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. En San Juan de las Dúas Sombras, este pequeño pueblo del desierto mexicano, los vientos cálidos y secos traen consigo secretos de un pasado antiguo y turbulento. Sus habitantes, con rostros marcados por el sol y almas endurecidas por la lucha diaria, tienen una peculiar comprensión de quién pertenece al pueblo y quién no. Y Elena, la mujer a la que todos evitan, ciertamente no era bienvenida. Su nombre siempre se ha asociado con el estigma de ser una forajida, una mujer extraña que no encajaba en el rígido molde de la sociedad local. Desde pequeña, Elena había sido rechazada no solo por su inusual apariencia, sino también por las historias que circulaban en torno a su familia. Era hija de una mujer que desapareció misteriosamente cuando Elena tenía solo 7 años. Su padre, un hombre sombrío y taciturno, rara vez hablaba de su madre. El silencio que rodeaba esta ausencia siempre era más inquietante que cualquier explicación. Con el tiempo, la niña creció sola, sin amigos, sin nadie que apoyara su corazón roto y su alma solitaria. Los murmullos de la ciudad, como un eco lejano, la acusaban de ser la responsable de la partida de su madre. La gente la miraba con desprecio, la llamaba maldición y la condenaba a vivir al margen, como si fuera un espectro vagando por las calles. A pesar del dolor que cargaba, Elena poseía una fuerza silenciosa que nadie veía. Su mirada, llena de misterio, a menudo se interpretaba como algo de otra naturaleza. Había aprendido a aceptar la soledad, a refugiarse en la quietud de la noche, observando las estrellas como si fueran sus únicas amigas. Pero había algo en Elena, algo que la convertía en algo más que una mujer olvidada en la ciudad. En su interior yacía una fuerza que, hasta ese momento, nadie se había atrevido a explorar. El antagonista de la historia, Hernán, un hombre con poder absoluto sobre San Juan de las Dúas Sombras, veía a Elena como una pieza insignificante en su vasto juego de control. Hernán, exsoldado y ahora líder de las fuerzas militares de la región, gobernaba la ciudad con mano de hierro. Era temido por todos y respetado por pocos. Su nombre era sinónimo de miedo. Nadie en la ciudad se atrevía a oponérsele. Si alguien lo desafiaba, sabían que las consecuencias serían fatales. Sin embargo, había algo en Elena que, aunque insignificante a los ojos de muchos, despertaba algo en Hernán. Algo que no entendía y, por lo tanto, le causaba inquietud. El imperio de Hernán se construyó sobre la obediencia ciega de sus habitantes, pero él comenzaba a comprender que por incuestionable que fuera su fuerza, algo estaba a punto de inclinar la balanza del poder. Nunca imaginó que una mujer como Elena pudiera desafiar su autoridad. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. Todo comenzó en el momento en que Juan, un guerrero misterioso y desconocido, llegó a la ciudad. No era un simple mercenario, ni un hombre en busca de fama o fortuna.
Juan era un hombre de las montañas, alguien que vagaba por el desierto en busca de respuestas, quizás incluso de redención. Su rostro estaba tan curtido como el de cualquier otro hombre del desierto, pero su mirada poseía una intensidad inusual. Era un hombre que emanaba un aura de misterio, y todos, incluso Hernán, sabían que no era alguien con quien se pudiera jugar. Juan vio algo en Elena que nadie más había notado. Mientras otros la veían como una mujer sin valor, él vio un brillo poderoso en sus ojos. Reconoció en ese instante que Elena no era una mujer común. Tenía algo dentro que podía cambiar el destino de la ciudad e incluso destruir el reinado de Hernán. Pero para que eso sucediera, tendría que despertar a su verdadero potencial, algo que ni ella misma sabía que poseía. Hernán no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Su cosmovisión, cuidadosamente construida, estaba a punto de ser sacudida por una mujer a la que consideraba insignificante, pero que en el fondo podría ser la clave de su caída. Mientras Elena se debatía entre los secretos de su pasado y la posibilidad de una nueva vida, comenzó a comprender que quizás el destino tenía otros planes para ella. La ciudad de San Juan de las Dúas Sombras estaba a punto de vivir el mayor conflicto de su historia, un conflicto que no se limitaría a una simple batalla de fuerzas. Sería una lucha de almas, una batalla entre el poder y la resistencia silenciosa de una mujer que hasta ese momento había sido invisible para todos. ¿Qué crees que ocurre cuando dos fuerzas tan opuestas chocan? ¿Quién crees que tiene más posibilidades de ganar? ¿Elena con su fuerza silenciosa o Hernán con su poder? Comenta abajo, San Juan de las Dúas Sombras. No era solo una ciudad en el desierto, sino un reflejo de tradiciones y leyendas transmitidas de generación en generación. Las calles de tierra eran un laberinto de estrechos callejones y edificios de adobe, donde el calor diurno parecía derretir incluso las sombras. Sin embargo, al caer la noche, la ciudad se transformaba. Las estrellas brillaban como diamantes en el cielo, y el viento, antes abrasador, se convirtió en una brisa fresca que susurraba antiguos secretos entre las casas y las iglesias. Los habitantes de San Juan de las Dúas Sombras estaban orgullosos de su historia, pero también los unía. La ciudad se había fundado siglos atrás, en una época en la que las leyendas indígenas y las historias coloniales se entrelazaban, creando un crisol de creencias, supersticiones y rituales que aún impregnaban la vida cotidiana. Muchos habitantes creían en espíritus ancestrales y fuerzas invisibles que gobernaban el desierto. Era común escuchar historias sobre almas perdidas que vagaban por las dunas, o sobre el espíritu de los huicholes, un guerrero ancestral que, según se decía, fue el primero en fundar la ciudad. Estas historias se contaban a la luz de las fogatas, mientras los ancianos susurraban sobre la relación entre el pasado y el presente. Elena, en particular, siempre se había sentido atraída por estas leyendas, quizás porque sentía que su propia historia estaba de alguna manera entrelazada con ellas. El entorno que rodeaba la ciudad, con su vasto e implacable desierto, también moldeó a sus habitantes. El calor del desierto y la escasez de recursos crearon una sociedad resiliente, pero también implacable. Muchos de los residentes eran descendientes de indígenas, que habían luchado por la tierra contra los colonizadores españoles. La tensión entre los descendientes indígenas y los colonizadores nunca desapareció por completo. La ciudad, por lo tanto, arrastraba la tensión de un pasado sin resolver y un futuro incierto. Hernán el antagonista era un producto directo de este mundo. Nacido en una familia de colonos españoles que se asentaron en la región, creció con el privilegio de tener acceso al poder, pero también con la carga de tener que mantener el control sobre sus subordinados en la jerarquía social.
Siendo un joven ambicioso, se alistó en las fuerzas militares de la ciudad, buscando la manera de consolidar su nombre en la historia. A medida que ascendía en la jerarquía, comenzó a comprender lo que realmente significaba tener poder. No se trataba solo de controlar a los demás, sino también de manipular la percepción de la gente, creando una imagen de fuerza que nadie se atrevería a cuestionar. A pesar de su crueldad, Hernán no carecía por completo de profundidad. Su deseo de control provenía no solo de una sed de poder, sino de una necesidad desesperada de demostrar su valía. Nunca había sabido qué eran el amor, la amistad ni la lealtad genuina. Su vida había estado marcada por reglas rígidas y la frialdad de la sociedad que lo rodeaba. En el fondo, albergaba el deseo de conectar con algo más profundo, pero no sabía cómo. Quizás por eso, empezó a mirar a Helena con una curiosidad que él mismo no comprendía. Todo el pueblo sabía que la veía como una curiosidad, pero algo más comenzaba a surgir en su interior. Un reconocimiento, tal vez, de que ella poseía algo que él nunca tendría: la capacidad de resistirse al control, la fuerza para no someterse. Ya Helena, la protagonista, sin embargo, era completamente diferente. Desde que tenía memoria, siempre había sido una figura marginada. De niña la llamaban la hija de la mujer desaparecida, un título que la atormentó toda su vida. Incluso creciendo bajo el peso de la soledad, desarrolló una resiliencia interior que la distinguió de los demás habitantes del pueblo, ciudad. San Juan de las Dúas Sombras no estaba satisfecha con la vida que le había sido dada. Su inteligencia era aguda y su capacidad para observar el mundo que la rodeaba era incomparable. Sabía más de lo que la gente imaginaba sobre lo que sucedía en su ciudad y las fuerzas invisibles que la gobernaban. Aunque muchos la consideraban una mujer destrozada, Helena poseía una fuerza emocional que pocos podían comprender. Sin saberlo, era descendiente directa de los antiguos pueblos indígenas que habían defendido la ciudad de los colonizadores, y algo en su sangre la conectaba con esta historia de resistencia. Sus ojos, a veces oscuros y melancólicos, ocultaban una aguda inteligencia. Absorbía las historias de la gente, las leyendas que se contaban alrededor del fuego, y con ello construyó su propia visión de lo que significaba sobrevivir en un mundo donde el pasado y el presente chocaban sin tregua. Juan, el misterioso guerrero, fue clave para el desarrollo de Helena. Él, al igual que los antiguos guerreros de su linaje, vio en Helena una promesa de fuerza que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Con su entrenamiento en las artes del combate y su vida aislada en las montañas, Juan poseía una visión del mundo más amplia que cualquier otra persona en la zona. San Juan de las Dúas Sombras para él. Helena no era solo una mujer que luchaba por sobrevivir, sino alguien capaz de romper las cadenas que la sociedad le había impuesto. Su presencia en la ciudad no era casualidad. Sabía que el destino de Helena estaba entrelazado con el futuro de todos, y estaba dispuesto a ayudarla a descubrir su propio poder. ¿Cómo crees que las leyendas antiguas y la historia personal de Helena podrían influir en su lucha contra Hernán? ¿Podrá superar la sombra del pasado o será víctima de las circunstancias? Comenta abajo. La ciudad de San Juan de las Dúas Sombras se preparaba para un conflicto que nadie comprendía del todo. Las tensiones entre los habitantes y el gobierno de Hernán ya eran visibles, como pequeñas grietas en un muro a punto de derrumbarse. Para Helena, la verdad era clara. Ya no sería la mujer olvidada. El encuentro con Juan despertó algo en ella, una sensación de poder, de un destino superior. Pero lo que no sabía era que el camino hacia esta transformación estaría lleno de obstáculos. Hernán, por otro lado,
comprendió rápidamente que la presencia de Juan no era poca cosa. Cada vez era más evidente que Juan no era un simple desconocido, sino alguien con un objetivo claro, alguien cuya misión era destruir el imperio que Hernán había construido. Al principio, Hernán intentó ignorarlo, manteniendo su postura de líder invencible. Sin embargo, a medida que Juan se acercaba a Helena, la actitud de Hernán se endureció. Difundió rumores, haciendo que toda la ciudad fuera consciente de su desconfianza hacia el guerrero. Si algo temía Hernán, era la idea de ser desafiado por algo tan inusual como una mujer considerada indeseable y una desconocida enigmática. Helena, por mucho que intentara ignorar la creciente presión, sentía el peso de la mirada de la ciudad sobre sus hombros. Las calles, antes indiferentes a su presencia, ahora susurraban sobre ella. Cada movimiento que hacía era observado. Cada palabra que pronunciaba parecía ser analizada con la expectativa de que cayera. Pero Helena ya no era la misma. Las palabras de Juan, su entrenamiento con él y el contacto con sus raíces indígenas comenzaron a despertar una nueva comprensión de sí misma. Sabía que, para sobrevivir, ya no podía sucumbir a la pasividad. El fuego que Juan había encendido en su interior no podía extinguirse. La relación entre Helena y Juan, sin embargo, no era sencilla. Aunque se sentía atraída por él y agradecida por su ayuda, aún cargaba con las cicatrices de toda una vida de rechazo. El amor o el deseo de cualquier tipo de conexión le parecía un territorio peligroso. Helena se encerraba en sí misma, temerosa de que cualquier cercanía pudiera provocar el dolor que siempre había sentido. Juan, con su silenciosa presencia, parecía comprenderlo. Nunca forzó nada, pero sabía que el camino hacia la liberación de Helena no solo residía en la lucha física, sino también en la sanación emocional. Mientras tanto, Hernán observaba todo desde lejos, intentando calcular el momento exacto para actuar. Sabía que la ciudad estaba al borde del cambio y que éste, si se permitía que se extendiera, podría amenazar su poder. Hernán creía que la única manera de asegurar su dominio era destruir lo que consideraba una amenaza, y esa amenaza era Helena. Él, que siempre había controlado la ciudad, estaba empezando a perder el control sobre ella. La mujer a la que consideraba insignificante comenzaba a ganar poder, y lo sentía en los huesos. El problema era que no sabía cómo lidiar con un adversario que no temía a la muerte, que no se dejaba intimidar por el poder. En una de sus visitas a la ciudad, Juan llevó a Helena al antiguo templo en las montañas, un lugar sagrado que pocos se atrevían a visitar. Allí, le enseñó a conectar con sus raíces, la fuerza ancestral que corría por sus venas. El lugar, con sus muros de piedra cubiertos de musgo, emanaba una energía mística, como si el desierto mismo tuviera alma. Durante los rituales de meditación que Juan le enseñó, Helena comenzó a percibir visiones de su propio pasado, imágenes de su madre, ahora más claras y dolorosas. Comprendió, más que nunca, que su madre había sido una mujer fuerte, que había luchado contra las mismas fuerzas que ella ahora enfrentaría. La conexión con sus orígenes, con su linaje, la fortaleció, y Helena se sintió lista para luchar, no solo por su propia supervivencia, sino por la libertad de todos los oprimidos de la ciudad. Sin embargo, el poder de Hernán no era fácil de derrocar. Había colocado agentes en cada rincón de la ciudad y a medida que la tensión aumentaba, la información sobre los movimientos de Helena y Juan comenzó a llegar a sus oídos. No se quedaría quieto por mucho tiempo. Su primera acción fue intensificar la vigilancia sobre Helena, asignando hombres de confianza para que la siguieran e intentaran averiguar más sobre sus encuentros con Juan. Necesitaba romper el vínculo entre ellos. Necesitaba asegurarse de que Helena nunca se convirtiera en una amenaza. Su solución, sin embargo, fue más brutal: atentar contra la vida de Juan.
Esa noche, un grupo de soldados leales a Hernán tendió una emboscada a Juan cuando regresaba a la ciudad. Pero, como siempre, Juan iba un paso por delante. El combate fue feroz, pero el guerrero no estaba solo. Helena, que lo seguía discretamente, intervino en el momento crucial, revelando una sorprendente habilidad con la espada que jamás imaginó poseer. Demostró ser una oponente formidable y sus movimientos fluían con una precisión que parecía sobrenatural. Juntos, Juan y Helena derrotaron a los soldados, pero el mensaje era claro. El poder de Hernán estaba cada vez más cerca de desmoronarse. ¿Crees que el vínculo entre Helena y Juan es suficiente para enfrentar el poder de Hernán? ¿Cómo crees que se desarrollará el enfrentamiento? Comenta abajo. A medida que se intensificaba el enfrentamiento entre Helena, Juan y Hernán, las complejidades de la ciudad y sus habitantes comenzaban a revelarse. Si bien el conflicto general era evidente, la lucha por el control de la ciudad y la libertad de Helena, también se desarrollaban en la sombra varias historias y tensiones menores que afectaban directamente el curso de los acontecimientos. Uno de los elementos más intrigantes de la ciudad era el comportamiento de Isabel, la hermana de Hernán. Vivía a su sombra, siempre callada, siempre silenciosa, como si solo fuera un peón en el juego de poder de su hermano. Pero Isabel no era una simple espectadora. Conocía las atrocidades que Hernán cometía, los métodos crueles que empleaba para mantener su dominio sobre ella. San Juan de las Dúas Sombras con los años se había convertido en una cómplice reticente, obligada a seguir las órdenes de su hermano por miedo a sus represalias. Sin embargo, en su corazón, Isabel albergaba una duda creciente. Sabía que el imperio de Hernán estaba a punto de derrumbarse y empezó a preguntarse si sería capaz de seguir formando parte de un régimen tan corrupto. Cada día que pasaba, Isabel veía más y más injusticias perpetradas por su hermano, y el creciente poder de Helena la hacía reflexionar sobre sus propias decisiones. El dilema de Isabel apenas comenzaba. Sabía que si actuaba contra Hernán se arriesgaría a perderlo todo. Pero la idea de vivir bajo el yugo de un hombre tan inescrupuloso ya no la asustaba tanto como antes. Mientras tanto, la ciudad, aunque dominada por el miedo y la opresión de Hernán, comenzaba a despertar. Pequeños grupos de resistencia, compuestos por quienes habían sufrido a manos del líder, comenzaban a unirse. Estos grupos, hasta entonces dispersos y sin líder, vieron en Helena una oportunidad para cambiar las cosas. Ella, quien siempre había sido vista como una mujer invisible, se convirtió en la líder simbólica de una revolución silenciosa. Las calles comenzaron a murmurar sobre la valentía de Helena, sobre cómo había demostrado ser capaz de enfrentarse a los soldados de Hernán con una destreza inesperada. El poder de Helena, hasta entonces confinado en su interior, comenzaba a extenderse por la ciudad, y muchos querían unirse a ella. Pero no todos eran tan confiables como parecían. Entre los miembros de la resistencia había quienes buscaban la libertad, no solo para el pueblo, sino también para sus propios intereses. Uno de estos individuos era Raúl, un hombre que, a pesar de ser visto como un líder entre los insurgentes, albergaba un ansia de poder. Sabía que si la resistencia triunfaba, podría reemplazar a Hernán, pero de una manera más democrática, según él. Sus discursos vehementes y su habilidad para manipular a las masas lo convertían en un valioso aliado para Helena. Pero su verdadera lealtad era una incógnita. Raúl tenía sus propias ambiciones, y Helena comenzaba a darse cuenta de que no todos los que decían ser sus aliados estaban realmente de su lado. La resistencia, con sus defectos y contradicciones internas, no fue el único desafío de Helena. La presencia constante de Hernán y sus seguidores eran una amenaza real.
Tras el fallido atentado contra Juan, el líder de San Juan de las Dúas Sombras intensificó la represión, enviando patrullas militares por toda la ciudad, registrando cada rincón, cada casa, buscando cualquier pista sobre el paradero de Elena y Juan. La opresión que antes parecía abstracta y distante se estaba convirtiendo en una presencia física y palpable, y todos, desde los residentes más humildes hasta los miembros de la resistencia, comenzaron a sentir los efectos directos de la tiranía de Hernán. El miedo flotaba en el aire, y todos sabían que la próxima gran batalla se acercaba. Pero lo que nadie sabía era que el verdadero punto de inflexión estaba en otro lugar. En un momento de gran tensión, mientras Elena caminaba por las calles de la ciudad con Juan, se encontró con un viejo amigo de la infancia, Carlos, un hombre que ahora trabajaba como espía de Hernán, antaño una figura de confianza. Se encontraba atrapado entre dos mundos. Sabía que la batalla entre Elena y Hernán era inevitable, pero no quería involucrarse. Sin embargo, Elena lo miraba con tanta intensidad, con tanto coraje y dolor, que se vio obligado a ayudarla. En un gesto que sellaría su destino, Carlos le entregó a Elena un juego de llaves antiguas, las llaves de una de las entradas secretas del palacio de Hernán. Este momento parecía un acto insignificante, pero en realidad era el inicio de un nuevo camino para Elena. Ahora tenía una ventaja secreta, una ruta directa al corazón del imperio de Hernán. Sin embargo, la revelación de las llaves también significaba que estaba más cerca de la confrontación final de lo que jamás había imaginado. ¿Crees que Elena puede confiar plenamente en la resistencia? ¿O hay algo más, tras figuras como Raúl y Carlos? ¿Cómo crees que su lealtad influirá en la lucha contra Hernán? Comenta abajo. Era una noche calurosa y húmeda. En San Juan de las Dúas Sombras el aire se sentía tenso, como si la ciudad contuviera la respiración, esperando el momento en que algo rompiera la inquietante calma que se extendía por las calles. Elena, ahora más decidida que nunca, estaba en el corazón de la resistencia, liderando en secreto a los grupos que se oponían a Hernán. Con cada nuevo aliado, con cada nuevo paso hacia la libertad, sentía que el peso del mundo comenzaba a aliviarse de sus hombros. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y que los mayores desafíos aún estaban por venir. Sobre eso, Hernán cada vez sospechaba más de la presencia de Elena y de los rumores de una creciente resistencia. Sabía que su autoridad estaba siendo cuestionada, y eso lo consumía de una forma que jamás imaginó. Su imperio comenzaba a desmoronarse, y su obsesión por el control lo impulsaba a tomar decisiones cada vez más desesperadas. Ya no bastaba con perseguir a los miembros de la resistencia. Necesitaba asestarles un golpe mortal. A la mañana siguiente, mientras la ciudad aún estaba sumida en un calor sofocante, ocurrió el giro que todos temían. Hernán, en una acción que sorprendió a todos, convocó una asamblea pública en el centro de la ciudad. Lo que parecía una nueva muestra de su poder se convirtió en realidad en una trampa. No solo pretendía mantener el control, sino que planeaba una ejecución pública. En una plaza que había sido escenario de numerosas ejecuciones en el pasado, Hernán anunció, con una fría sonrisa, que capturaría y humillaría a todos los miembros de la resistencia, incluyendo a Elena y Juan. Sabía que la mejor manera de aplastar la revuelta era dar un ejemplo público. El líder tiránico, con su mirada calculadora, ya había tendido la trampa. Agentes infiltrados entre los aliados de Elena habían sido convocados a la plaza para denunciar y capturar a los insurgentes. Hernán había montado un asedio perfecto y sabía que, al final, todos los que se le opusieran caerían en sus garras. Lo que Hernán no sabía era que Elena había estado esperando este movimiento.
Durante semanas se había preparado para el momento en que su enemigo haría lo que fuera necesario para destruirla. Sabía que el enfrentamiento era inevitable. Además, sabía que la resistencia necesitaba algo más que acciones sigilosas y ataques aislados. Necesitaban asestar un golpe decisivo. Ya no podían vivir en las sombras. Helena, con Juan a su lado, urdió un plan arriesgado. Mientras Hernán organizaba su reunión, Helena se infiltró entre las filas de soldados usando las llaves que Carlos le había dado. Ella y Juan entraron por los pasadizos secretos que conducían al corazón del palacio de Hernán. La llave de Carlos abrió puertas que nunca debieron abrirse y, en un silencio sepulcral, Helena y Juan entraron en el edificio. Allí, en el centro del poder, se encontraron con algo que jamás imaginaron. Hernán, con su fría inteligencia y su deseo implacable, había planeado algo más que una simple ejecución. No solo quería capturar a los resistentes, quería destrozar sus esperanzas de una vez por todas. Cuando Helena y Juan llegaron a la sala del trono, lo que vieron fue una escena de terror. Dentro de la sala, un grupo de prisioneros estaba atado y entre ellos estaba nada menos que Isabel, airmá de Hernán. Estaba visiblemente herida, con la mirada llena de desesperación, y sus labios, tan acostumbrados al silencio, estaban entreabiertos, murmurando algo que parecía una oración. Hernán, en su incansable búsqueda del control, había usado a Isabel como moneda de cambio, amenazándola para obligarla a cooperar con sus planes. Lo que él no sabía era que Isabel, cada vez más desgarrada, había empezado a tramar su propia rebelión. Ya no soportaba la presión de su lealtad hacia su hermano, pero aún así le faltaba la fuerza para rebelarse sola. La escena que se desarrolló dentro del palacio fue una mezcla de tensión y tragedia. Al darse cuenta de que su hermana estaba allí, en peligro de muerte, Hernán perdió los estribos. Entró en la habitación, furioso, acusando a Isabel de traición y amenazándola delante de los prisioneros, Helena y Juan. Pero fue en ese momento, mientras Isabel miraba a Helena con una mirada suplicante, que ocurrió algo inesperado. Hernán, por un instante, pareció flaquear. Fue en ese breve momento de vulnerabilidad que el conflicto alcanzó su punto álgido. Helena, sintiendo el peso de todo el sufrimiento que ella y su ciudad habían padecido, tomó una decisión decisiva. En un acto de valentía que reflejó su completa transformación, desarmó a uno de los guardias y con impecable precisión cortó las cuerdas que ataban a Isabel. El grito de Hernán fue un reflejo de desesperación y rabia, pero no había forma de revertir la situación. La batalla se desarrolló rápidamente. El ejército de Hernán, dividido entre la lealtad a su líder y el deseo de libertad, se encontró sin rumbo. Isabel, liberada, se unió a Helena y Juan, y juntos se enfrentaron a Hernán en una lucha feroz. Al final, la caída de Hernán fue una mezcla de ironía e inevitabilidad. Él, que había pasado toda su vida calculando cada movimiento, fue derrotado por la fuerza imprevista de una mujer rechazada por la sociedad y por la lealtad de su propia hermana. La lucha, sin embargo, no se limitó a una simple batalla física. Fue una batalla de almas, una lucha por lo correcto, por lo que podría ser contra lo que ya había sido. ¿Qué crees que ocurrió durante el momento de debilidad de Hernán? ¿Crees que podría haber sido diferente si hubiera tomado otras decisiones en el pasado? Comenta abajo. La caída de Hernán no fue una victoria fácil ni una celebración ruidosa. La ciudad de San Juan de las Dúas Sombras quedó profundamente marcada por años de opresión. La batalla había terminado, pero el verdadero peso de la victoria se evidenciaba en las consecuencias de cada decisión, cada acto de resistencia y traición. Tras la derrota de Hernán, la ciudad quedó en silencio por un instante.
el sonido de los gritos de guerra fue reemplazado por un suspiro colectivo, como si los propios vientos del desierto exhalaran un alivio muy necesario. La victoria parecía completa, pero lo que nadie sabía era que la verdadera lucha apenas comenzaba. Helena ahora, en un nuevo rol, no se permitía descansar. Sabía que la libertad no era algo que se pudiera conseguir de golpe, sino que debía mantenerse con valentía y sabiduría. La caída de Hernán significó que el miedo que había infundido se había desvanecido, pero no se trataba solo de deshacerse de un tirano. La ciudad necesitaba reconstruirse. Las heridas del pasado aún estaban frescas, y muchos, como Elizabeth, se sentían perdidos entre lo que representaba el pasado y lo que el futuro exigiría. Isabel, finalmente liberada de las garras de su hermano, reflexionó sobre lo que había hecho, sobre el papel que había desempeñado en el imperio opresor de Hernán. La liberación fue agridulce para ella. No sabía cómo posicionarse en un mundo donde su lealtad había sido puesta a prueba de maneras tan crueles. Se debatía entre la culpa por haber ayudado a mantener el control de Hernán y la esperanza de poder, de alguna manera, contribuir a la reconstrucción de San Juan de las Dúas Sombras. La relación con Helena era complicada. Aunque la hermana de Hernán había ayudado a derrotar al tirano, sentía que le debía algo más, algo que sabía que jamás podría pagarle. Helena, a su vez, trataba a Isabel con compasión, pero sabía que la cicatriz de años de colaboración con el enemigo no se borraría fácilmente. Sobre eso, Juan observaba todo con una calma que rayaba en la inquietud. Para él, la caída de Hernán era solo el comienzo de una nueva era, pero sabía que el camino por delante sería largo y lleno de incertidumbre. La ciudad era libre, pero la libertad era una conquista frágil, algo que podía perderse fácilmente si la gente no sabía cómo mantenerla. El conflicto, ahora a mayor escala, apenas comenzaba, pues las ideas de poder, libertad y justicia necesitaban redefinirse para todos. Sin embargo, no fue solo el círculo íntimo de Helena el que sintió las repercusiones de este cambio. La ciudad colectivamente vivían un momento de incertidumbre. Quienes se habían mantenido leales a Hernán, aunque en secreto, se encontraban ahora sin un líder claro. Algunos intentaron ocultarse, temiendo que la venganza de Helena los alcanzara, mientras que otros se unieron a la resistencia, buscando integrarse al nuevo poder que comenzaba a formarse. Pero también hubo quienes, atemorizados por los cambios repentinos, se distanciaron de la política y buscaron seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Entre los miembros de la resistencia, la victoria se celebró, pero con un fuerte sentido de responsabilidad. Raúl, el líder que en su ambición había buscado posicionarse al frente de la revolución, se encontraba ahora en una posición vulnerable. Durante el enfrentamiento con Hernán, había demostrado un carácter que no pasó desapercibido. Sus discursos encendidos y su afán de poder personal habían generado desconfianza entre los más allegados a Helena. Ahora, con la caída del tirano, todas las miradas estaban puestas en él. Un nuevo dilema se abría ante él. ¿Quién dirigiría la ciudad y con qué principios? Raúl, sintiendo la creciente presión, comenzó a cuestionar sus propias intenciones. Anhelaba el poder, pero no quería verse como un nuevo Hernán. En el fondo, sabía que sus ambiciones estaban, de alguna manera, en conflicto con el ideal de libertad que la ciudad tanto anhelaba. La tensión se extendió entre los miembros de la resistencia, ya que no había consenso sobre cuál debería ser el nuevo orden de la ciudad. Rebelión de San Juan de las Dúas Sombras. Había tenido éxito, pero también había fragmentación interna. ¿Cómo reconciliar las diversas facciones, las diferentes visiones de justicia y libertad, sin caer en una nueva tiranía? La misma idea de libertad resultó ser más complejo de lo que nadie podría haber imaginado.
Finalmente, surgió una última reacción, no entre los vencedores, sino en las profundidades de la ciudad. Entre los ancianos había quienes aún conservaban el recuerdo de una época en que las tierras eran fértiles y la vida parecía más sencilla. Muchos, de hecho, temían lo que estaba por venir. Los ancianos hablaban con nostalgia de los tiempos en que la ciudad vivía bajo un sistema de reglas claras, donde el orden, aunque cruel, aún transmitía una sensación de control. Estos murmullos comenzaron a crecer entre quienes ahora se sentían perdidos sin la presencia de un líder firme. Lo que una vez fue una ciudad sometida a la tiranía era ahora una ciudad en busca de una nueva identidad. ¿Cómo crees que reaccionará la ciudad al nuevo orden tras la caída de Hernán? ¿Podrán Helena y sus aliados asegurar la verdadera libertad para todos, o los fantasmas del pasado seguirán acechando la ciudad? Comenta abajo. Tras la caída de Hernán y el fin de la tiranía, San Juan de las Dúas Sombras había entrado en una fase de transición. Las calles, antes llenas de miedo, ahora estaban marcadas por una creciente tensión. Se había logrado la victoria, pero la libertad, como Helena pronto aprendería, era una pesada carga. La ciudad, aunque libre, necesitaba reconstruirse. Las heridas infligidas por la opresión de Hernán no sanarían fácilmente, y la lucha por la verdadera paz apenas comenzaba. Helena, ella, que ahora se encontraba al frente de un nuevo movimiento, se enfrentaba a un dilema existencial. En todos esos años de dolor y silencio, nunca había tenido tiempo de reflexionar sobre quién era más allá de la mujer rechazada e ignorada por la sociedad. Su crecimiento no solo provino de luchar contra Hernán, sino de aprender a lidiar con la enorme responsabilidad que representaban su libertad y liderazgo. Hasta entonces no había pedido ser líder, pero ahora, con la ciudad al borde de una nueva era, no tenía más opción que permitirse crecer. Helena estaba cambiando, y a cada paso se daba cuenta de que la verdadera lucha no era contra Hernán, sino contra la duda y la inseguridad que aún albergaba en su interior. Por muy guerrera que se hubiera convertido, por muchos obstáculos que la vida le hubiera puesto, la duda sobre su propia capacidad de liderazgo aún la perseguía. Ya no era la mujer invisible, pero aún sentía el peso del rechazo sobre sus hombros. Una parte de ella se preguntaba si merecía todo lo que estaba logrando, si la ciudad estaba realmente lista para ser liderada por ella. Fue en una conversación con Juan Helena finalmente afrontó esas dudas. Estaban solos en las montañas después de un día de entrenamiento. Había caído la noche, y el cálido viento del desierto parecía traer consigo el eco de pasados que se entrelazaban en sus vidas. «Helena», dijo Juan con voz tranquila, «has pasado por mucho más de lo que nadie podría soportar. Pero ahora debes entender que la ciudad no solo necesita tu fuerza, sino también tu vulnerabilidad. No hay vergüenza en admitir el miedo ni en cuestionarte. Lo que importa es lo que hagas con él». Las palabras de Juan, sencillas y directas, conmovieron profundamente a Helena. Siempre había sabido que la verdadera fuerza residía no solo en la resiliencia, sino en la capacidad de aceptar las propias debilidades. No necesitaba ser perfecta, necesitaba ser fiel a sí misma. Esta comprensión la liberó, en cierto modo, permitiéndole ver su rol de líder no como una carga, sino como una oportunidad para crear algo nuevo. Sin embargo, Isabel, ella también estaba experimentando una transformación, pero muy diferente a la de Helena. La hermana de Hernán, quien durante años había sido cómplice de su opresión, ahora se encontraba sumida en un mar de culpa y arrepentimiento. Para ella, la libertad de San Juan de las Dúas Sombras no se trataba solo de escapar del control de su hermano, sino de reconstruir su propia vida. Sabía que nunca la verían como una heroína,
pero necesitaba encontrar un nuevo camino, lejos de la sombra de su hermano y de su pasado. Isabel buscaba la redención, pero no sabía por dónde empezar. Se distanció un poco de Helena, sintiendo que no merecía estar a su lado. Pero Helena, como siempre, la trató con compasión. Poco a poco, Isabel empezó a trabajar en pequeñas cosas. Ayudó a reparar casas dañadas por la represión de Hernán. Atendió a los heridos y se ofreció a escuchar las historias de dolor que muchos, en su anhelo de libertad, comenzaban a compartir. No tenía las respuestas, pero su presencia empezó a aliviar la carga de otros, y esto le hizo sentir que, al menos, estaba haciendo algo para reparar los errores del pasado. Raúl, por su parte, atravesaba una crisis interna. Siempre había buscado el poder, pero lo que no esperaba era el vacío que sentía tras la victoria. Su ambición lo había guiado hasta allí, pero ahora, con la caída de Hernán y el colapso del viejo orden, se encontraba sin propósito. Durante semanas se distanció de las discusiones y del nuevo gobierno, reflexionando sobre su papel en la revolución. No quería ser solo un líder que gobernara por gobernar, sino alguien que realmente significara algo para la ciudad. En el fondo, Raúl sabía que el verdadero liderazgo provenía del servicio, no del mando. Su crecimiento, por lo tanto, no provendría de la búsqueda del poder, sino de la entrega al pueblo. Comenzó a acercarse a Helena, no como una aliada que buscaba el liderazgo, sino como alguien que buscaba aprender lo que realmente significaba ayudar a reconstruir. Mientras tanto, la ciudad, lenta pero seguramente, comenzó a reconstruirse. Los habitantes de San Juan de las Dúas Sombras se enfrentaron a un nuevo reto: aprender a vivir sin miedo, sin la opresión constante que los había marcado durante tanto tiempo. Pero la libertad no llegó sin dificultades. El proceso de sanación y reintegración social requería mucho más que palabras bonitas o ideales de justicia. Se necesitaban acciones concretas. La ciudad necesitaba un sistema que permitiera a todos vivir sin la sombra de la tiranía. Esto implicaba garantizar que los más pobres, los marginados, los olvidados, tuvieran voz, que los errores del pasado no se repitieran. Helena, ahora más fuerte y segura de sí misma, estaba lista para afrontar esta nueva etapa, pero sabía que no lo haría sola. Tenía a Juan, Isabel, Raúl y a la ciudad misma de su lado, y lo más importante, finalmente aceptó quién era. Una mujer con defectos, con miedos, pero también con la capacidad de transformar todo lo que tocaba. ¿Crees que la verdadera libertad es? San Juan de las Dúas Sombras, ¿será el tiempo la respuesta, o los desafíos del pasado seguirán atormentando la ciudad? ¿Cuál crees que será el mayor desafío que Helena y los demás enfrentarán en el futuro? Comenta abajo. Como San Juan de las Dúas Sombras, la ciudad se reconstruía lentamente, presa de una tensión silenciosa. La libertad que habían conquistado aún parecía vulnerable, como un castillo de arena junto al mar. Todos sabían que la verdadera batalla estaba por venir, no contra un tirano como Hernán, sino contra los fantasmas del pasado y los miedos que aún atormentaban a la población. Helena ahora, con mayor confianza en su rol de líder, observaba todo con ojo calculador. Sabía que, para asegurar que la ciudad no volviera a caer en las garras de la tiranía, tendría que tomar decisiones difíciles. La confianza que se había ganado con el pueblo aún era frágil, y muchos temían que la victoria contra Hernán fuera solo temporal. La verdadera paz requería más que la simple caída de un líder cruel. Exigía la construcción de un nuevo orden, y eso implicaba desafiar los viejos sistemas de poder. En los últimos días comenzaron a circular rumores. Mientras la ciudad se reorganizaba e intentaba fortalecerse tras la victoria, una nueva amenaza emergió de las sombras. Los restos del imperio de Hernán, los que le habían permanecido leales y que ahora estaban dispersos por diversas partes del desierto,
comenzaban a reunirse. También se veía la presencia de mercenarios. Estaban dispuestos a luchar por la promesa de riqueza y poder si se restauraba el antiguo orden de Hernán. Para muchos, la derrota del líder no significó el fin de la lucha, sino el comienzo de una guerra mayor. Sobre eso, Raúl se estaba volviendo cada vez más impaciente. Sabía que los grupos que se oponían a Helena comenzaban a fortalecerse y con ellos surgían nuevas luchas de poder. Su lealtad a la causa era innegable, pero su ambición aún lo consumía, y comenzaba a sentir que ya no podía permanecer a la sombra de Helena. El conflicto interno era inevitable. Raúl, de alguna manera, anhelaba ser reconocido no solo como un aliado, sino como un líder por derecho propio. Sentía que, para salvar verdaderamente, San Juan de las Duas Sombras se suponía que él era el líder, no Helena. Pero eso significaba que tendría que derrocarla, o al menos disminuir su influencia. Helena sintió las crecientes tensiones dentro de la resistencia y sabía que no podía ignorarlas. Isabel Helena, cuya historia estuvo marcada por la traición y el arrepentimiento, comenzaba a acercarse a Raúl, quizás en un intento por descubrir lo que realmente albergaba en su corazón. Su relación con Raúl, aunque aparentemente amistosa, estaba plagada de sospechas y agendas ocultas. Helena, consciente de lo que ocurría, sentía crecer el peso de su responsabilidad. No se trataba solo de la guerra contra los mercenarios o contra quienes querían restaurar a Hernán en el poder. Ahora tenía que lidiar con sus propios aliados, cuyas ambiciones podían destruir todo lo que habían logrado hasta el momento. En una reunión secreta, Juan advirtió a Helena del peligro inminente. Sabía que se acercaba el momento de actuar y que no podía dudar. La ciudad no puede permitirse estar dividida ahora, Helena, dijo. Raúl sigue buscando el poder, y sabes que no se detendrá hasta conseguirlo. Helena, que ya había notado los cambios en el comportamiento de Raúl, estaba dividida. Por un lado, quería creer en el bien que podía hacer. Por otro, sabía que tenía sus propias motivaciones. La pregunta que se hizo fue: ¿Raúl realmente quería salvar la ciudad o simplemente tomar el poder para sí? El peligro ahora residía no solo en fuerzas externas, sino también en las fracturas internas que se estaban formando en el grupo de resistencia. Helena tendría que elegir entre arriesgarse a perder la ciudad ante la ambición de Raúl o enfrentarse a una nueva guerra civil. No había tiempo para dudar. Necesitaba actuar con rapidez. Sin embargo, había algo que Helena aún no sabía, algo que podría cambiar el curso de todo. Carlos, el espía de Hernán, que había ayudado a Helena con las llaves secretas, regresó a la ciudad con información valiosa. Se había infiltrado en las fuerzas leales a Hernán y había descubierto algo crucial. Se estaba preparando una gran batalla, pero no era contra Helena ni contra la resistencia. Era contra una nueva amenaza. Una nueva fuerza de mercenarios se estaban reuniendo en las colinas que rodeaban la ciudad, con planes de tomarla para sí mismos. Esta fuerza estaba liderada por un nuevo comandante, alguien con un pasado oscuro y una sed insaciable de poder. Helena sabía que la batalla final estaba a punto de estallar. Ya no sería una simple lucha contra el imperio de Hernán, sino una guerra contra quienes veían la libertad como una oportunidad para crear un nuevo imperio. No había tiempo para disputas internas ni conflictos entre aliados. La ciudad necesitaba unirse o sería destruida. ¿Crees que Helena podrá mantener la unidad de la ciudad ante los intereses contrapuestos de Raúl y los nuevos mercenarios? ¿Tomará la decisión correcta para proteger a todos? Comenta abajo. La ciudad de San Juan de las Duas Sombras estaba al borde de una guerra total. Helena sabía que ya no podía posponer la confrontación. Las fuerzas leales a Hernán, aunque fragmentadas, se estaban reagrupando, lideradas por un misterioso comandante que, según Carlos,
tenía un pasado sangriento. No solo buscaban venganza por la caída del tirano, ahora luchaban por un nuevo orden, y nada les impediría tomar la ciudad. La unidad que Helena había intentado construir en la resistencia se estaba desintegrando, corroída por las ambiciones de Raúl y las nuevas amenazas externas. La noche cayó como un manto oscuro sobre San Juan de las Dúas Sombras. El aire estaba cargado de la tensión de un futuro incierto. Helena, junto con Juan e Isabel, reunió a los últimos miembros leales de la resistencia en la plaza central. El plan era simple, pero audaz: tomar la ciudad antes de que los mercenarios pudieran organizarse. Debían atacar primero o perderían la ciudad para siempre. Raúl, quien hasta entonces había trabajado junto a Helena, mantuvo las distancias durante los preparativos. Su comportamiento, cada vez más errático, no pasó desapercibido. Sabía lo que estaba en juego, pero su ambición le impidió ver el mayor peligro. No luchaba por la ciudad, luchaba por sí mismo. Durante su último encuentro, le reveló sus verdaderas intenciones a Helena en un momento de desesperación. Quería ser el líder, no solo de la resistencia, sino de toda la ciudad. Y no tenía intención de esperar a que ella tomara las riendas del poder. En un acto de traición calculada, Raúl usó su posición estratégica para aliarse con los mercenarios, prometiéndoles el control de San Juan de las Dúas Sombras a cambio de su lealtad. Helena quedó atónita al descubrir la traición. Su confianza en Raúl, forjada durante meses de lucha, se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Sabía que la batalla sería mayor de lo que hubiera imaginado. Raúl no solo se había convertido en un enemigo, sino también en el líder de un ejército que lucharía contra ella. Pero Helena no podía dudar. La ciudad necesitaba un líder que no solo fuera físicamente fuerte. Necesitaba a alguien capaz de tomar decisiones difíciles, de avanzar sin mirar atrás. El amanecer llegó rápidamente y las primeras señales de movimiento en las afueras de la ciudad indicaban que los mercenarios se acercaban. Helena, con la resistencia ahora dividida entre quienes le seguían leales y quienes seguían a Raúl, se preparó para el combate. Cada momento de vacilación podía significar la pérdida de la ciudad, y sabía que debía liderar con valentía, ignorando las tensiones internas que aún la ardían. La confrontación comenzó poco después del amanecer. El sonido de las botas de los mercenarios resonó por las calles de San Juan de las Dúas Sombras, integrada en los gritos de guerra de la resistencia. Helena estaba en el corazón de la batalla, con el corazón palpitante, la mente aguda, concentrada en un solo objetivo: la ciudad. Pero en medio de la lucha, se dio cuenta de que la verdadera batalla no se libraba solo contra los mercenarios, sino que se libraba en su interior contra el dolor de la traición, contra la pérdida de aquello en lo que más confiaba. En una de las calles estrechas, Raúl apareció, liderando a su ejército con una confianza férrea. Ya no estaba allí para salvar la ciudad, sino para gobernarla. La mirada en los ojos de Raúl era la de un hombre perdido, obsesionado con el poder que finalmente había conquistado. Él y Helena se encontraron en el centro de la plaza, donde los dos ejércitos se enfrentaron con brutal violencia. «No lo entiendes, Helena», gritó Raúl, con las palabras llenas de ira. «La ciudad necesita un líder fuerte, alguien que tenga el control total. Nunca has sido capaz de liderar de verdad. Eres débil». Helena, con la mirada llena de determinación, respondió con una calma implacable: «No estoy aquí para ser líder por poder, Raúl. Estoy aquí para salvar la ciudad de hombres como tú». El enfrentamiento entre ambos fue feroz, un duelo de voluntad y fuerza. Pero mientras Raúl luchaba con la furia de quien temía perderlo todo, Helena luchaba con la convicción de quien ya había perdido mucho y no tenía nada que perder.
Cuando su enfrentamiento llegó a su clímax, Isabel, una figura inesperada, emergió de las sombras, una que hasta ese momento se había mantenido al margen de la lucha. Pero ahora ya no podía permanecer en silencio. En un acto de valentía, Isabel se interpuso entre Helena y Raúl, enfrentándose a su hermano con una fuerza que nadie había imaginado. «¡Basta, Raúl!», gritó Isabel con voz temblorosa pero firme. «Basta de poder, basta de destrucción. Estás destruyendo nuestra ciudad, a nuestra gente, por un sueño egoísta de control». Raúl, que hasta entonces parecía inquebrantable, vaciló ante las palabras de Isabel. El enfrentamiento entre él y Helena había sido una batalla física, pero lo que no podía comprender era que la verdadera victoria no residía en el poder. La victoria residía en la capacidad de ceder el control, de renunciar a lo que se consideraba un derecho legítimo. La mirada de Raúl, antes feroz, ahora se nubló. Dudó, y en ese momento de debilidad, Helena aprovechó la oportunidad. Desarmó a Raúl con precisión, derribándolo al suelo y dejándolo a merced de la resistencia. El grito de Raúl fue ahogado por la marcha triunfal de la resistencia, pero la verdadera victoria residió en la comprensión de que San Juan de las Dúas Sombras, la ciudad, ya no necesitaba un líder que gobernara con mano de hierro. Necesitaba un nuevo comienzo, una reconstrucción basada en la unidad, la confianza y el verdadero significado de la libertad. ¿Cómo crees que reaccionará la ciudad tras la caída de Raúl y la victoria final de Helena? ¿Ha terminado realmente la lucha por la libertad o se avecinan nuevos desafíos? Comenta abajo. Con la derrota de Raúl y las fuerzas mercenarias dispersadas, San Juan de las Dúas Sombras finalmente respiró aliviado. La ciudad, que hasta entonces había vivido bajo un miedo constante, estaba ahora en proceso de reconstrucción. Las cicatrices de la tiranía de Hernán aún eran visibles, pero el cambio era palpable en el aire seco y caluroso del desierto. Helena, la mujer que había comenzado su viaje como una paria, ahora era reconocida como la verdadera líder de la ciudad. La resistencia, previamente dividida y llena de tensiones internas, comenzó a unirse bajo su mando. La batalla no solo había sido física, sino también simbólica. Helena no solo había derrotado a quienes codiciaban el poder, sino que también había enfrentado sus propias inseguridades y miedos, creciendo como líder y como persona. Isabel, quien antes se veía como una sombra del pasado de su hermano, ahora se sentía más libre que nunca. Su relación con Helena, antes marcada por la desconfianza y el arrepentimiento, comenzó a fortalecerse, y juntas comenzaron a trabajar para asegurar que el pasado de opresión no se repitiera. Isabel sabía que su propio camino hacia la redención apenas comenzaba, y que la verdadera lucha no sería contra enemigos externos, sino contra las fallas y traumas internos que cargaba. Raúl, quien una vez fue aliado de Helena y líder de una revolución, ahora se encontraba en el exilio. Su insaciable ansia de poder lo destruyó, pero su caída también sirvió como recordatorio de que, a veces, el verdadero liderazgo no se trata de control, sino de servir al bien común. Aún conservaba la ambición en sus ojos, pero ahora era solo un recordatorio de lo que podría haber sido si hubiera elegido un camino diferente. La ciudad, libre del peso de la tiranía y de las ambiciones de Raúl, comenzó a reconstruir sus cimientos. Ya no se basaba en el miedo ni el control, sino en la libertad y el entendimiento mutuo. El comercio floreció de nuevo, las calles cobraron vida y los habitantes, que antes vivían al margen de la sociedad, comenzaron a alzarse y a participar en la construcción de su futuro. Juanel Guerrero, que siempre había estado al lado de Helena, seguía siendo un consejero leal.
Su presencia silenciosa pero firme contribuía a asegurar que la ciudad no cayera en los viejos vicios del poder. No ansiaba liderazgo, pero sabía que su papel era apoyar a Helena en su misión de crear un nuevo orden. Su lealtad hacia ella no era meramente estratégica, sino una cuestión de fe en su visión para la ciudad. San Juan de las Dúas Sombras. Al ponerse el sol sobre el desierto, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, Helena se encontró en la plaza central, observando la ciudad. Sabía que el viaje aún no había terminado. El reto de mantener la paz, de asegurar que las cicatrices del pasado sanaran y que la libertad fuera realmente para todos, apenas comenzaba. Pero por primera vez sintió que estaba lista. Sonrió al horizonte. El futuro se extendía ante ella y ya no estaba sola. La ciudad, ahora más unida que nunca, estaba lista para escribir su propia historia. Tras la caída de Raúl y el nuevo liderazgo de Helena, ¿crees que San Juan de las Dúas Sombras podrán mantener su libertad y prosperar, o creen que surgirán nuevos desafíos que pondrán a prueba su unión? Comenta abajo. Han pasado años desde la caída de Hernán y Raúl, y San Juan de las Dúas Sombras floreció inesperadamente. Las calles, antes llenas de dolor y miedo, ahora vibraban con una nueva vida. Helena, aún líder de la ciudad, miraba al futuro con un renovado propósito. Pero en su corazón una pregunta persistía. ¿Es la libertad realmente eterna? ¿O simplemente estamos esperando el próximo desafío? En una noche tranquila, un viejo conocido apareció en las puertas de la ciudad, trayendo consigo noticias de tierras lejanas y amenazas potenciales. ¿Qué crees que nos depara el futuro? San Juan de las Dúas Sombras. ¿Surgirán nuevos desafíos para Helena y sus aliados? Comenta abajo. Ahora que has seguido el viaje de Helena, ¿qué crees que será del futuro? San Juan de las Dúas Sombras. ¿Podrán Helena y sus aliados mantener la paz o surgirán nuevos desafíos que pondrán a prueba su liderazgo? Si te gustó esta historia y quieres ver más aventuras como esta, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué giros de trama te gustaría ver en una posible secuela? ¿Quién más crees que puede cambiar el destino de una ciudad como esta? Deja tu sugerencia y que la conversación continúe.